superado. Juan Ignacio Crespo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decía Ray Dalio que está monitorizando ya, decía la semana pasada, la opción de una crisis de deuda. ¿Estás preocupado por la posibilidad de una crisis de deuda global o estadounidense? A ver, normalmente yo estoy de acuerdo con Ray Dalio y aquí algunas veces lo hemos comentado, ¿no? Cuando él hablaba de tipos más altos, pero y sin descartar que ese peligro está en el horizonte, pero creo que todavía es un poco precipitado empezar a hablar de eso, ¿no? Es verdad que Estados Unidos está aumentando deuda a una velocidad que parece nunca vista, ¿no? Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que se tiró sin emitir deuda 6-7 meses, ¿no? Porque cuando empezamos a conocer que el tope de la deuda estaba cercano a alcanzarse, era el mes de enero. A partir de febrero, pues el Tesoro americano no ha podido emitir en términos netos nada hasta que a principios de junio quedó resuelto de momento, ¿no?, el problema del techo de la deuda y le autorizaron a seguir emitiendo, con lo cual pues había un retraso enorme en la acumulación de emisiones nuevas de deuda que no se habían podido hacer. Pero claro, de todas formas impresiona, y en todo caso pues impresionan también cifras como las que hemos comentado alguna vez en mi newsletter, ¿no?, que es que a lo largo de los próximos 12 meses vencen 7,5, 7,6 billones, o sea, trillón de dólares de deuda que está en circulación. Es decir, eso es prácticamente un tercio de la deuda que está en manos ajenas, porque hay una parte importante de la deuda que son 7-8 billones. Siempre que digo billones estoy refiriéndome a trillón, si no lo especificaría. Hay 7-8 trillón que son deuda que mantienen en sus manos otros organismos públicos de la administración norteamericana, con lo cual 7,5 trillón son pues un tercio de la deuda en circulación que no está en manos del propio sector público. Pero yo siempre hago el mismo argumento que ya hacía en la crisis de deuda europea hace 13 años, ¿no?, que es que cuando vence esa deuda, los tenedores, ¿qué van a hacer con el dinero? No les va a quedar más remedio que renovar en deuda americana, porque esas cantidades ingentes no se pueden invertir en un mercado suficientemente profundo que no sea el americano. Y aunque siempre habrá fugas, ¿no?, gente que decidirá no reinvertir, pero lo normal es que la inmensa mayoría, el 90% como mínimo, pues reinvierta. Pero el problema es que Estados Unidos sigue añadiendo deuda neta nueva por el enorme déficit que sigue acumulando año tras año, que este año podría terminar en el entorno del 6-7%. Tipos más altos, más tiempo, Juan Ignacio, ¿significa volver a reabrir o poder volver a reabrir la crisis bancaria de marzo? Pues sí, es uno de los problemas que está ahí latente. De hecho, hay un banquito que no es en Estados Unidos, sino un banquito en Inglaterra que está teniendo problemas grandes en estos días. Ayer su cotización cayó un 22% en el peor momento del día y acumula en los últimos meses pues ya un 60 o un 70% de caída en la cotización. Los tipos de interés altos son un arma de dos filos para el sistema bancario. Por una parte, los ganan más dinero porque pueden cargar más por los préstamos de largo plazo y también por los de corto que estén indexados a los tipos monetarios, porque los pueden subir. La banca había ido muy mal con los tipos cercanos a cero porque el margen que se podía permitir pues era muy, muy pequeño, muy estrecho. Entonces, la parte positiva para los bancos es que pueden cargar más y aumentar su margen de intermediación financiera. Pero la parte negativa es que muchos de ellos, sobre todo tras la normativa nueva vigente a raíz de la crisis financiera, de la gran crisis financiera de hace 13-14 años, pues tienen cantidades ingentes invertidas en deuda pública, y esa deuda pública en las carteras de los bancos en este momento acumula minusvalías tácitas inmensas, ¿no? En el caso de la banca americana, esas minusvalías andan ya por el medio billón, o sea, medio trillón de dólares. Cualquier patinazo pequeño, como ocurrió con el banco de Silicon Valley, de tener que
vender deuda por falta de liquidez y materializar esas minusvalías, pues termina llevando a la quiebra a cualquier banco porque las minusvalías superan sus recursos propios ya. Hay una parte de movimiento en los últimos días de analistas que han hablado acerca de que ese crecimiento en la última década por parte de Occidente, pero sobre todo de Estados Unidos, ha venido impulsado por la deuda, que sin deuda el crecimiento que hemos vivido no habría existido. ¿Comparte esa opinión, Juan Ignacio? Sí, vamos. De hecho, he estado interpretando el retraso en llegar a esa recesión que hace año y medio ya era evidente que se tenía que producir por la subida de tipos de interés, pues por esa enorme emisión de deuda pública que sigue permitiendo un gasto elevadísimo, además de que las economías y sobre todo la economía de las familias pues está aguantando muy bien gracias a las ingentes cantidades de dinero que se inyectaron a la economía a lo largo de la pandemia, ¿no? Que suelo comentarlo porque es una cifra que se maneja poco. A mí me parece que habría que mencionarlo más en el conjunto de los países, digamos, en el conjunto mundial, pero sobre todo lo que son los Estados Unidos, la eurozona, Japón, Reino Unido y China, pues es que acumularon 16 billones de inyección, de los cuales 11, 12 eran pura liquidez y los restantes 4 o 5 avales bancarios, ¿no? Avales del Estado, vamos, para que los bancos siguieran dando préstamos. Todo eso ha permitido que la subida de tipos de interés no se haya sentido con la dureza que en otras ocasiones, sobre todo en el caso de las familias que han podido tirar del exceso de ahorro acumulado gracias a esas inyecciones de liquidez y que por lo tanto no se han visto tan afectadas por la inflación como hubiera sido de otra manera. El otro aspecto es que los tipos medios a los que se han endeudado los estados, como España al 1,7 o Estados Unidos al 2,2, que eran las cifras hasta hace muy poco, pues les permite también que retrasar el impacto fuerte de la subida de tipos de interés. Pero claro, en Estados Unidos si vencen 7,5 billones de dólares en los 12 próximos meses, la renovación de esa deuda va a ser a tipos muy altos y entonces empezará a notar mucho más en las economías. Juan Ignacio, ¿cree que continuará el sell-off en la renta fija? ¿Perdón? ¿Cree que continuará la venta en la renta fija, las caídas en la renta fija? Sí, de momento sí, por ese histerismo que hay ahora en este momento, por lo que hemos venido contando, ¿no? Entonces lo más probable es que sigan durante un tiempo, no para irse muchísimo más allá, pero el nerviosismo ha cundido y todo el mundo está pensando lo mismo, todo el mundo está pensando en un accidente financiero o en un evento financiero. Entonces lo normal es que sigan subiendo los de largo plazo, aunque no creo que se vayan a esas dimensiones estratosféricas de algunos comentaristas que supongo que hemos visto todos que los llevan hasta el 13, el 14%. Me parecen exageraciones, ¿no? Pero desde luego el mercado ya se está palpando mucho la ropa y sospechando que está haciendo lo mismo la Reserva Federal, palpándose la ropa. Y, por ejemplo, para el mes de diciembre, que todo el mundo daba por descontado una subida de 0,25% en el tipo de referencia de la Reserva Federal, el tipo de los Fed Funds, pues eso está bajando ya una probabilidad del 20, del 30%, o sea, ya se ve mucho menos probable porque todo el mundo cree que la Reserva Federal estará asustándose con estos acontecimientos que estamos viendo en los mercados de renta fija. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo. Buen día y buen negocio. Igualmente, gracias. 5 minutos para que abra